tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Ciudad Nueva. La Biblia nos enseña que tú y yo, cuando venimos a Cristo, somos hechos ciudadanos de una ciudad eterna, valga la redundancia. Nuestra cultura, nuestros pensamientos, nuestro enfoque, nuestros anhelos deberían de estar dirigidos hacia esa ciudad nueva que estamos esperando ver. De hecho, nuestra esperanza es llegar a ella, porque en ella, tal como lo dice Apocalipsis, vamos a estar con Cristo, vamos a ser tal como Él es y no vamos a tener necesidad de nada. Esta ciudad nueva debería de ser lo que defina quiénes somos tú y yo. Gracias por escuchar el podcast. Te invito a que lo compartas, a que si te gusta le des like, obviamente. Recuerda suscribirte. Si tienes alguna duda o hay algún tema que te gustaría que platicáramos, puedes checar en el Linktree de todos los episodios y escribirme por cualquier red social. También te invito que si nace de tu corazón, puedas apoyarnos con una ofrenda voluntaria en la página de Buy Me a Coffee, que está también linkeada en el Linktree, valga la redundancia. Gracias por escuchar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Ciudad Nueva. Se me olvidó cómo se llamaba esto. Hoy estamos en Esdras 9. Ayer terminamos el 8 y hoy vamos a Esdras 9. La verdad es que cuando leí por primera vez Esdras, estos últimos dos capítulos 9 y 10 se me hicieron así de wow. O sea, me fui directo con mis papás y les dije, no inventes esto, ¿qué onda aquí? ¿Qué está pasando, no? Y ahorita que lo estoy estudiando otra vez, sigo igual. La verdad es que es algo que me tiene así de wow. Y en el capítulo 10 vamos a ver que esto para mí, el libro de Esdras, es lo más así que está pasando. O sea, ¿esto qué? Pero bueno, eso será para otro día. Vamos hoy a Esdras 9. Entonces, en este capítulo, el pueblo se acerca con Esdras y confiesa su pecado. Su pecado fue que se mezclaron con las demás naciones. Es decir, habían contraído matrimonio con gente que no pertenecía al Señor, no pertenecía a Dios, no pertenecía al pueblo. Y esta prohibición está en Deuteronomio 7, versículos 3 y 4. Dice, y no emparentarás, esto es Dios hablando con el pueblo, dándole la ley. Dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hija, ni tomarás a su hijo para tu hija, a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Entonces dice, como siempre, Dios, esto me gusta mucho y lo enseñamos en la escuela para padres. Dios no solo da una prohibición, sino que también explica el por qué. Sí, entonces si te fijas, dice, no vas a emparentar con ellas porque desviarán a tu hijo. Entonces, el pueblo aquí en Esdras, recuerda que acaban de regresar del exilio, y el exilio fue el castigo que recibieron justo por haber hecho esto, por desviarse del Señor. Sí, aproximadamente 200 años antes, en el tiempo de Jeremías, el pueblo había estado mezclando. El pueblo había tomado esta costumbre de los pueblos paganos de añadir dioses a su culto. Los pueblos paganos no cambiaban de Dios, sino que los sumaban. Si llegaban a donde tú estabas y tu Dios estaba chido, lo agregaban a su culto. No quitaban el suyo, simplemente lo agregaban. Y entonces el pueblo de Israel había empezado a hacer esto. Seguían con las fiestas, seguían con todo eso porque Josías lo había establecido, el rey Josías, pero al mismo tiempo seguían adorando a otros dioses. Estaban mezclados. ¿Sí? Y hoy, 200 años después aproximadamente, estaban en la misma situación. Otra vez estaban mezclando con con otras naciones, y lo que iba a suceder era lo mismo. Dios había dicho, cuando te mezcles te harán desviarte. Pero el pueblo tiene una actitud totalmente diferente. Ahora vienen y dicen, nos hemos desviado, estamos
pecando. Algo muy importante aquí, que no es el tema de este episodio, pero es que los líderes habían marcado el camino. Ellos fueron los primeros en hacer esto. Ojo ahí si eres parte del liderazgo de alguna iglesia. Recuerda que habían pasado 60 años desde que Zorobabel terminó la construcción del templo. ¿Sí? Humanamente, hablando así de lo social, las razones por las que el pueblo se había casado con mujeres extranjeras era porque, si te acuerdas cuando leímos ahí los que habían vuelto, los registros muestran que casi no había mujeres solteras que regresaron de Babilonia a Jerusalén. Entonces, pues si tú eras un hombre y te querías casar, pues no había con qué mujer casarse. Entonces, pues una extranjera, ¿no? Entonces, humanamente podían utilizar esta excusa, ¿sí?, para casarse con mujeres extranjeras. Pero en este pasaje lo que me sorprende está en el versículo 3. Y es Esdras. Vienen con Esdras, le dicen nos hemos equivocado. Y Esdras contesta así: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Rasgarse los vestidos y el manto, eso era algo normal. De hecho, lo ves a través de toda la palabra. Cuando algún judío estaba en duelo, en dolor intenso, se rasgaban los vestidos, se echaban ceniza. Pero arrancarse el cabello, eso es algo que solo Esdras hizo. Generalmente se rasuraban, pero arrancarse el cabello, eso es único de Esdras. Y me gustaría que siguiéramos. Esto es algo para mí que debería de ser nuestra forma de vivir. En Esdras 9, versículos 6 y 7, Esdras comienza a orar. Me brinqué algunos versículos, pero básicamente Esdras se arranca los cabellos, se sienta y dice que estás en esa misma posición sin moverse por muchas horas. Sí, dice que hasta la hora del sacrificio, que más o menos dicen que era por ahí de las 3 de la tarde. Entonces estuvo bastante tiempo sentado en esa misma posición y entonces empieza a orar, y esta es la oración de Esdras, estando de rodillas con manos levantadas, y dice: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y checa esta palabra que es clave: nuestro, nuestras iniquidades, nuestros delitos. Esdras estaba avergonzado. Dice: confuso y avergonzado estoy para levantar mi rostro a ti. Y Esdras se sentía totalmente avergonzado, totalmente indigno por algo que él no había hecho. Él no se había casado con una mujer extranjera, y sin embargo dice: nuestras iniquidades, nuestros delitos. Y hay una oración muy parecida a esta, pero algunos años antes de Esdras, y está en Daniel 9. Daniel 9 es donde Daniel empieza a leer el libro de la ley, o sea, la Biblia, y seguramente leyó Jeremías 29, que puedes checarlo si quieres, y dice que Daniel lee el libro y se da cuenta que la cautividad va a durar 70 años, y entonces Daniel echa números, porque Daniel recuerda que fue de los primeros deportados, y dice: ya se van a cumplir, o sea, ya está a cuestión de nada. Y entonces Daniel comienza a orar, y su oración está en el versículo 5. Empieza creo que en el 4, pero me llamó la atención este versículo 5. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hemos. Y eso está impresionante. No hay en la Biblia un registro de una sola vez que Esdras o Daniel hayan pecado, hayan infringido la ley. Y sin embargo, aquí están los dos humillados, avergonzados y pidiendo perdón por algo que técnicamente ellos no hicieron.
Y la pregunta para ti, para mí es, ¿cuántas veces tú y yo vemos a alguien de la iglesia pecar o caer en pecado, como quieras llamarle, y rápidamente juzgamos? O sea, no nos parecemos en nada a Esdras ni a Daniel. Nuestra reacción luego es pensar, o tantito peor, decir, no, pues seguramente no tiene convicción. No, es que no está comprometido. Oh, seguro no es salvo todavía. No, pues es que eso es lo que le gusta. Pero la verdad es que la Biblia nos enseña justo lo opuesto. Nuestra reacción debería ser totalmente contraria a eso. En 1 Corintios 12, te lo leo en la Nueva Versión Internacional, versículo 22, dice: al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. ¿Cuál debería ser nuestra reacción cuando vemos a alguien de nuestros hermanos pecar, aun cuando esté pecando contra mí? Pues deberíamos dolernos con ellos. Deberíamos de orar por ellos y con ellos. Deberíamos de quebrantarnos. Deberíamos de... No estoy muy seguro que deberíamos de arrancarnos el cabello, pero podemos empezar con lo otro. Yo creo que aquí lo importante es... Somos tan pecadores como cualquiera otra persona. Somos tan pecadores como cualquiera. O sea... Y entonces, si tú y yo hoy no estamos cometiendo el pecado que nuestro hermano sí está cometiendo, no tiene nada que ver con nosotros. Es simple y puramente por la gracia de Dios. Es simple y puramente porque Dios ha transformado nuestras vidas. Nosotros no hemos hecho nada. Y este versículo, ya sé que lo repito y lo repito y lo repito, pero a mí me da vueltas todo el tiempo, y es: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿De qué te glorías? ¿Qué nos hace mejor que los demás? Nada. El valor que hay en ti y en mí viene totalmente de Cristo y de su gracia. Y entonces sabes que cuando mi hermano peca, necesita exactamente lo mismo que yo necesito: gracia. Y yo debo de dolerme y debo de orar con él y por él. En Colosenses 2, versículos 1 y 2 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En la iglesia de Colosas estaba entrando unas corrientes de falsa doctrina, lo que vendría a conocerse como gnosticismo. También había un poco de ascetismo y de ritualismo. Y Pablo, quien no había fundado la iglesia de Colosas, es más, ni siquiera se conocían, los colosenses no conocían a Pablo y Pablo no los conocía, nunca se habían visto. Y Pablo hace esta declaración: quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes. Y esta frasecita, gran lucha, habla de una intercesión, de una oración continua que es de angustia y de dolor físico, o sea, dolor intenso. ¿Sí? Y hace referencia, con las palabras que utiliza, a un gladiador que está sufriendo en el coliseo mientras pelea. La pregunta para nosotros sería: ¿cuánto nos dolemos nosotros por el pecado dentro del cuerpo de Cristo? O como yo no soy el que está pecando, pues en realidad no importa tanto. O pues es que a lo mejor sí hay pecado, pero pues no está dentro de mi congregación, ¿no? O sea, pues está en otra iglesia. Me platicaron de una iglesia donde andan haciendo esto y aquello y no sé qué. Sí, pues sí, ahí que Dios los bendiga, ¿no? Y ya. Pero sabes que Cristo no vino a morir por ti, ni vino a morir por mí de manera individual.
Cristo vino a morir por su iglesia. Y esto está en Filipenses. Ya estudiamos Filipenses, por lo que no me voy a regresar, pero básicamente es donde dice que Cristo murió a fin de presentarse a sí mismo una iglesia. Presentarse iglesia, no personas, iglesia, una iglesia. Somos un solo cuerpo en Cristo y es necesario que vivamos como tal. El pecado de una parte del cuerpo afecta a todo el cuerpo. Hebreos 10, en el versículo 23, este pedacito cuando lo empezamos a leer vas a decir, sí, yo me lo sé, pero no lo sabemos todo. En el versículo 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces básicamente el autor de Hebreos lo que está diciendo es, mantente firme, o sea, esta es la doctrina verdadera, esta es la palabra de Dios, ahí mantente, pero no nada más te mantengas tú, sino que considera a los demás para que los estimules al amor y las buenas obras, y no te dejes de congregar. No porque lo más importante seas tú, dice, no dejen de congregarnos, sino exhortándonos. Lo contrario de dejar de congregarse no es ir a la reunión. Lo contrario de dejar de congregarse es exhortarse unos a otros. Y exhortar quiere decir animar. Y termina con esta frasecita, dice, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, el autor está diciendo, Cristo ya viene. Y tú tienes que considerar a tus hermanos y tienes que exhortarles y tienes que estimularles, porque Cristo ya viene por su iglesia. Mantengamos siempre presente, siempre en nuestra mente que somos un cuerpo. El pecado dentro del cuerpo debería de dolernos en lo más profundo y debería hacernos que nos humillemos tal como Esdras y Daniel lo hicieron, para rogar a Dios que sea Él quien despierte su palabra en nosotros y que nos haga volver a Él. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el episodio, suscríbete y recuerda compartirlo. Mi intención es que estos episodios puedan ser de bendición para la mayor cantidad de personas posible. Recuerda que puedes encontrarlo en YouTube, puedes encontrarlo en Spotify y puedes encontrarlo en Apple Podcast. Si tienes alguna pregunta, algún comentario o te gustaría que se platicara algún tema en especial, no dudes en escribirme por cualquiera de mis redes sociales. Gracias por escucharme.